Buenas tardes a todos los amigos que se conectan en su canal, Tucán TV Internacional. Pues le damos gracias a Dios por ese sentir. Y soy el pastor José Luis Valletano y estamos en tu programa meditando en la palabra, esperando que lo disfrutes. Te doy la bienvenida. Y bueno, pues hoy queremos hablar sobre, hay muchas cosas que a lo mejor en el contexto no existen o no son, pero mucha gente dice, cuando le preguntamos de Dios, cuando alguien tiene un problema, y lo primero que dicen, pues es como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Esa es una palabra que no existe. Pero en ese contexto pueden tener razón, nada más que no es ayúdate, que yo te ayudaré, no, eso no es así. Dios siempre está para ayudarnos. De hecho, Él en Génesis dice, no es bueno que el hombre, que el Adán esté solo, yo le haré ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es el Espíritu Santo. Al Adán quiere decir varón y varona. Capítulo 5, versículo 1, 2. Pero bueno, entonces Él es nuestro ayudador. En los salmos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el consolador, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras con nosotros. Es el que nos redarguye, es el que nos instruye, es el que nos hace obrar en justicia. Y bueno, en este programa, meditando en la palabra, en lo personal yo quiero que tú disfrutes la palabra y que medites en ella. No es agarrar y ojear y ya fue todo, sino que dice el Señor que ni una palabra, ni una letra, ni una tilde va a pasar, todo tiene un significado. Y en el Aleph-Bet, que pudiéramos llamarle el abecedario, que no es así, ¿verdad? Así se llama Aleph-Bet, las letras el idioma de Israel, el idioma hebreo, no tiene consonantes, usan muchos puntitos, muchos símbolos, y en ese sentido lo decía el Señor, ¿verdad? Y bueno, quiero decirles que si en mi hablar digo amén, pues es mi costumbre ya, quiere decir así es, así sea, así será. ¿Y qué les parece si pues comenzamos esto que lo he llamado sin fe no podemos hacer nada? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y a quién le tenemos que tener fe? A la palabra de Dios, a este manual que Dios nos dio y que vamos a leer en este momento. Pero antes, ¿qué te parece si tú y yo hacemos una oración y hablamos con el Padre? Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, que se haga la voluntad en mí, en los que nos están viendo, Padre. No nos dejes caer en tentación, Padre hermoso. Líbranos de todo el mal, amén. Te doy gracias también, Padre, por este momento en que vamos a deleitarnos en tu palabra y que tú nos vas a mostrar algo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, amén y amén. Pero también quiero comentarles que vamos a caminar en este tiempo meditando en la palabra sobre muchas cosas que tenemos que quitarnos. Y una de ellas es que Jesús, así no se llamaba nuestro Señor Yeshua, Él se llamaba así, Yeshua, que Yeshua en hebreo quiere decir Salvador.
y Jesús no significa nada. Y bueno, pues yo me llamo José Luis, a donde quiera que voy de viaje a otro país, me llamo José Luis igual, y tengo algo que me respalda, que es mi pasaporte. Bueno, entonces también voy a tratar, porque me quiero desarraigar cosas que tenía yo, que eran del catolicismo, de la iglesia romana, porque ellos fueron los que empezaron a desvirtuar todas las cosas. Pero pues así que vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Entonces, Yeshua es Dios con nosotros, es el Salvador, Mashiach, el Mesías, quiere decir el trabajo que Él vino a hacer, que es sacrificarse para morir por ti y por mí. Y como dicen Hebreos, que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado, ¿verdad? Bueno, dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Juan, del Evangelio de Juan, que pues nada más como un antecedente, él era uno de los discípulos, de los 12 discípulos que estuvieron con nuestro Señor Jesús casi todo el tiempo, casi los 3 años y medio que duró su ministerio. Y esta carta, digo, sí, pues este evangelio se escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Y vamos a leer el capítulo 5, y dice así, de esta manera: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Aquí quiero recalcar algo muy importante, que cuando fue traducida yo estoy leyendo una Biblia que se llama versión 1960, que la tradujeron Casiodoro de Reina en el año 1569 y la fue revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Hay otras revisiones, pero esta que estoy viendo es la 1960. Vuelvo a repetir, transcrita por Casiodoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Bueno, número 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y quiero decirte que no es cierto, está mal traducido porque no es fiesta de los judíos, son las fiestas de Elohim, Adonai, Abba, de nuestro Padre, y esto lo podemos ver en el capítulo 23 de Levíticos. Lo vamos a leer aquí porque sí es muy importante. Es muy importante que a partir de hoy vamos a ser más meticulosos, nos vamos a tardar más, pero al final tenemos que llenarnos de ese conocimiento de Dios. Y dice aquí: habló Jehová a Moisés en el capítulo 23 de Levíticos, versículo 1 en adelante. Dice: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santa convocación. Y en la Biblia nos hace partícipes también a nosotros, los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, nos hace también partícipes de esas fiestas. Bueno, entonces ya no nada más son de los judíos. Aquí está equivocado este versículo, pero bueno, nada más esto es como antecedente, ¿verdad? Después de estas cosas había una fiesta en vez de decir de los judíos, debería decir las fiestas de Jehová. Y subió Yeshua a Jerusalén, y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Ahí en la puerta de las ovejas, porque ahí en el templo, ahí en donde estaba, pues sí, el templo, había varias puertas: la puerta del pescado, la puerta la puerta de las ovejas, otras puertas. Esto lo podemos ver cuando volvieron a reconstruir el templo, lo podemos ver en Nehemías y en Esdras, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a ver. Ahorita nada más nos vamos a basar en toda esta información que nos da Juan.
Entonces dice que había una fuente cerca de la puerta de las ovejas, y que ese estanque se llamaba Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, unos estaban ciegos, unos estaban cojos, un estanque unos estaban ciegos, unos cojos, unos paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué esperaban el movimiento del agua? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, esto es lo que estaba pasando ahí en ese estanque de Betesda, que estaba cerca de la puerta de las ovejas, donde este estanque estaba rodeado por 5 pórticos. Bueno, entonces esos enfermos cojos, ciegos, paralíticos, y yo creo que otros más enfermos, estaban esperando a que se agitara el agua, y cuando ellos se agitaba el agua, sabían que el ángel había descendido, y es el que la agitaba, y llegaba, el primero que entraba al agua, ese quedaba sano. Imagínense que esa multitud de enfermos, pues aquí dice una multitud, muchos, y que nada más uno pudiera tener la oportunidad de ser sanado, pero ahí estaba. Dice, y ahí en ese estanque había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué tremendo, ¿verdad? No sabemos cuántos años tenía, pero lo que sí sabemos es de que tenía 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, Yeshua, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y entonces, aquí nosotros empezamos a meditar, y tú también en tu casita medita. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntó eso? Él ya sabía que llevaba 38 años de enfermo. Y si estaba en el estanque, pues estaba porque quería ser sano, yo creo, ¿no? Si no, aquí, ¿por qué estaría ahí en el estanque? Pero entonces, nuestro maestro le pregunta que si quería ser sano. Vamos a leer, como que no está, esa pregunta no está, como está fuera de lugar, más bien. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo el paralítico, no, la verdad es que no tengo nadie. Decía nuestro Señor Yeshua en el capítulo 24, dice que va a separar a las ovejas de los cabritos, y dice, porque estuve enfermo, me fuiste a ver. Y yo creo que es muy importante, ¿no?, cuando alguien está enfermo y alguien lo puede ayudar. Es muy importante eso. Yo creo que este paralítico no tiene nombre y no tenía nadie que lo pudiera meter. Entonces él estaba esperando que alguien hiciera misericordia con él. Así como en un evangelio se pusieron 4 a llevar un paralítico a donde estaba predicando nuestro maestro Yeshua Mashiach, y lo llevaron, y no, inclusive hasta hicieron un orificio en el techo y lo bajaron ahí, pero este no tenía nadie. Cada quien decía, no, pues yo vengo a sanar al mío, o el cieguito dice, no, pues antes de que yo ayude a otro, mejor me ayudo yo mismo. Y yo creo que ahí podemos aprender mucha enseñanza del maestro.
Entonces dice, no, pues es que yo no puedo, porque cuando se oye el agitar del agua, yo llego y otro pues me ganó mi lugar. Y entonces en el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es muy importante, ¿eh? Le digo, ¿de verdad quieres tú ser sanado? A ver, entonces ahora yo te voy a... Nada de que, te vuelvo a repetir, nada de que ayúdate que yo te ayudaré, no. Porque al final el que vino a ese paralítico fue el maestro, fue el verbo hecho palabra, hecho carne, más bien el verbo hecho carne, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es el que le decía a Jesús, al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí entra la fe de que él podía hacer muchas cosas. Él estaba esperando a que alguien lo metiera al estanque. Yo una vez estuve muy malo, pero muy malo, no podía caminar. Y por la pena de que alguien me llevara al baño, yo me tuve que arrastrar para llegar al baño, pero hice mi esfuerzo. Y yo le pedí a Dios que me esforzara. Por eso yo creo que la pregunta fue así encaminada. A ver, ¿de verdad quieres ser sano? Porque no veo que hagas nada, pero nada, vuelvo a repetir, nada que ayúdate que yo te ayude. Eso es mentira. Y esa mentira es del diablo, porque el diablo es mentiroso. Sino que estaba el maestro y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él, en vez de decir sí, él empieza a poner excusas y decir, es que nadie me mete al stand. Y entonces le dice, a ver, levántate, toma tu lecho y anda. Número 1 dijo, levántate, recoge tus cosas y camina. Y estaba confrontando al paralítico. Y el paralítico podía hacer eso, no te pases de listo, ¿no? Pues si ahí en el estanque es donde yo voy a sanar. Pero aquí Jesús, o Yeshua, el Mashiach, estaba haciendo el trabajo que decían los profetas que iba a hacer. Darle vista al ciego, oído al sordo, el cojo iba a saltar. Entonces le confronta y el paralítico estaba, pues él tenía que decidir si obedecía la voz del maestro o se quedaba más años ahí tirado. Por eso en ese sentido yo creo que le preguntó, ¿quieres ser sano? Haz tu esfuerzo. Porque a través de caminar yo con la palabra, yo he visto cómo Dios ha sanado a las personas, pero las personas no lo creen. Las personas quieren seguir siendo atendidas, quieren recibir misericordia, una limosna, no se quieren esforzar, quieren vivir en esa condición. Pero algo pasó. Cuando el maestro llega, tienes un encuentro con él, algo pasa. Siempre va a pasar algo hermoso. Y que todo cambia. Todo cambia. Entonces dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda.
Y el hombre, el paralítico, al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Lo importante es creerle a la palabra, creerle al maestro, creerle al Señor. Y agarró sus cosas. Yo creo que dijo, pues no pierdo nada, no me voy a levantar. Si él dijo que me levante, me levanto, recojo mis cosas y camino y me voy. Por eso hoy Dios te quiere sanar. Dios te quiere quitar muchas cosas que te oprimen. Quiero recordar una palabra que a mí me gusta mucho, porque es tremendo. El rey David, en Primera de Samuel, fíjate lo que pasó con el rey David, que lo estaban persiguiendo los filisteos, lo estaban persiguiendo Saúl, el rey, y entonces él huyó, dice, yéndose luego David, 1 Samuel 22, 1 y 2. De allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate que el rey David se hizo jefe de gente afligida, endeudada, pobres en espíritu, que no tenían fe, y lo hicieron jefe. Y dices, ¿a dónde voy a llegar con esto, no? Pero ¿qué crees? Que al estar en el corazón de Dios, Dios los volvió, dice que uno mató a espada más de 400 y otro se le quedó pegada a la espada, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, algo pasa. Nosotros aquí en Tucac tenemos un tiempo de oración donde tú puedes pedir que te apoyemos para orar. Pero también a esto le tenemos que meter acción a la oración. Y cuando Dios te dice algo, tú tienes que llenarte de fe y obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, Él no va a cambiar, Él seguirá siendo el mismo. Y nosotros lo único que necesitamos es creerle a Él. Dice, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y además yo te voy a traer sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es la historia de un hombre que le creyó a la palabra de Dios. Esta es la historia de alguien que tuvo que decidir. Nada de que ayúdate, que yo te ayudaré, eso es mentira. Pero sí tuvo que decidir él, porque algo precioso que nos ha dado Dios es el libre albedrío. Hoy tú decides si quieres seguir en esa condición que estás o quieres levantarte, porque el que está tocando a tu puerta es el Maestro. Y a propósito, yo quiero despedirme dando gracias a Dios por este mensaje de fe de un hombre que le creyó a Dios, que le creyó al Maestro. Ahí ese estanque se quedó ahí. Él le creyó al Maestro. Y yo te invito a que tú también le creas a Él. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. De ti depende creerlo o no creerlo. Hay una vida que está en la presencia de una vida eterna. Pero también hay una vida eterna que está en presencia
o al lado del diablo, del demonio, la serpiente antigua, Satanás y otros nombres que se le conoce. Hoy yo te quiero invitar este día jueves a que le abras el corazón a Jesús, a Yeshua Mashiach, y que experimentes sanidad, que experimentes ese amor que nos ha dado Él y que nos lo ha brindado, de tal manera que envió a su Hijo para morir por ti y por mí. Así que repite conmigo: Señor Jesús, Yeshua Mashiach, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te doy gracias por morir por mis pecados. Te pido perdón porque no he caminado en tus caminos. Y hoy te abro mi corazón para que entres y habites con Él. Y estés conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Pues dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ese derecho a ser hijos de Dios. Por eso decía: Padre nuestro. Tú ya eres un hijo de Dios si lo creíste, si lo confesaste con tu boca y lo creíste en tu corazón. Lo único que te pido yo es que busques una iglesia cristiana donde solamente el fundamento sea la palabra de Dios. Donde sea la palabra de Dios. Ahí, y puedas conocer al Dios verdadero y experimentes un cambio de vida total. En esta hora te doy gracias, Padre, por este programa, por la palabra que nos has dado. Aumentanos la fe, Padre bendito, que seamos como ese paralítico, Padre, que no preguntó nada, simplemente obedeció a la voz que le decía: levántate, recoge tu lecho y anda. Ayúdanos, Padre hermoso, a creer en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, doy gracias por este programa y por todos los que a través de este mensaje recibieron a Cristo en su corazón. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Soy su amigo, el pastor José Luis Valdetano. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo jueves aquí en tu programa Meditando en la Palabra. Pero antes, el sábado tienes un encuentro conmigo en el poder de la música. Tú eres lo que escuchas. Dios te bendiga.